Permítanos comentar con el maestro Leo Zuckerman. Esta es la hora de opinar de Leo Zuckerman, sus minutotes tipo dólar. Vamos a platicar con él, a comentar con él y con usted, desde luego, en primer lugar, lo que ha sucedido a partir de la semana pasada, el día 15, cuando representantes del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, principalmente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estaba... ¿Quién más estaba? Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No fue el secretario federal de Seguridad Pública. No, pero estaba la secretaria de Gobernación. El consejero jurídico de la Presidencia. El consejero jurídico de la Presidencia, estaba el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Correcto, el presidente del Senado, la presidenta de la mesa directiva del Senado y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que correcto. Y representantes de todos los grupos parlamentarios, ¿no? De los partidos ahí representados, sí. Pero mira, Pepe... Y pararon, a ver, lo interesante es que iban a presentar una serie de iniciativas para el cambio, digamos, de la Procuración y Administración de la Justicia en México. Pues mira, Pepe, si hubiera aterrizado un extranjero ese día y le hubiera tenido que contar, fíjate que hubo un evento en el Senado de la República de la presentación de unas reformas a las leyes de procuración de justicia donde no las presentaron. A ver, explícamelo bien. Si fue la presentación de una no presentación, pues hubiera tenido que acabarle citando a Bertolt Brecht, quien decía, y cito, no intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo, México es el país más surrealista del mundo. Es otro acto surrealista que solamente se puede entender desde lo absurdo, tener la presentación de una no presentación. A ver, ¿qué es lo que propone que se iba a presentar y no se presentó? Un nuevo sistema de procuración y administración de justicia. Eso se filtró. Un código penal único. Es que ese es el tema, Pepe, que no se presentó nada. Todavía no sabemos nada. Pero se filtró muchísimo. Se filtró lo que tú ibas a decir. Hubo un argumento, se nos dijo, es que no podemos dar pasos adelante si no tomamos en cuenta al Poder Judicial. Bueno, eso es lo que dijo Germán Martínez, creo que aquí en tu espacio. Sí, en este espacio lo dijo. Si no me equivoco. Y ahí lo que uno dice, bueno, pues es que ¿por qué no tomaron en cuenta al Poder Judicial? ¿Por qué no tomaron en cuenta la Secretaría de la Seguridad Pública? ¿Qué es esto? En febrero... en el año pasado había habido un evento en donde se anunció la reforma del Poder Judicial con el Poder Judicial. Pues resulta que no lo consultaron. Yo quiero pensar que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ha de estar muy enojado porque no lo consultaron. Y no lo consultaron, y se ve en estas iniciativas que no lo consultaron porque de lo que se filtró, que parece ser real, porque nadie inventa tantas reformas constitucionales y tantas legislaciones como se filtraron en redes sociales y luego en los medios tradicionales. Parece ser verdad que iban a presentar estas iniciativas, pues son unas iniciativas que podemos definir de mano dura. Son de mano dura. A ver, por ejemplo, actualmente yo te puedo demandar a ti por difamación de honor. Sí. Y sería un juicio civil. Sí. Lo que está proponiendo la reforma a varios artículos de la Constitución, me parece que son 14, es que si yo te demando, tú me difamas, nos vamos a un caso ya penal. Correcto. Y te vas a dar a la cárcel en lo que se aclara si eres culpable o inocente. Bueno, hay muchas cosas. Está el tema de la integración de la difamación como delito penal que ya existía en México. Los amparos. Está el tema de los amparos. Tú no estás de acuerdo en el aeropuerto de Santa Lucía y te amparas. Eso salió después, eso lo sacó Monreal. Que no se concretó tampoco. Pero está la reinstalación de los arraigos, por ejemplo, y no solamente para delitos de crimen organizado, sino para todo tipo de delitos. Está el tema muy preocupante de legalizar las pruebas sacadas con métodos no tradicionales, ¿no? Es decir, con métodos como la tortura.
eso ni en el peor momento del PRI autoritario estaba legalizado, o existía en la realidad, desde luego, ¿no? Pero no decía en la ley. Ahora en la ley quieren poner que las pruebas que no estén, digamos, no se hayan extraído bajo ciertos estándares, pueden ser válidas en un juicio. Por ejemplo, la llamada telefónica. No, llamadas telefónicas, torturas, etcétera. Si te pinchan el teléfono y... Sí, es una iniciativa de reformas de mano dura, Pepe. Y la pregunta aquí es, número uno, ¿quién la diseñó? ¿Quién le dio el visto bueno? Y luego hay una pregunta de si va a pasar o no esto en el Congreso. ¿Quién la diseñó? Pues todo parece indicar que esto se diseñó en el despacho del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Eso es lo que se comenta en los corrillos, en las columnas, en fin. Parece ser efectivamente una reforma de alguien, de un policía, más que de un procurador, ¿no? Y recordemos que Gertz Manero fue policía, fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Entonces, segundo, le dio el visto bueno a Andrés Manuel López Obrador como para que la presentaran y a la mera hora no la presentaran. Lo supo López Obrador qué es lo que venía. ¿Por qué estuvo ahí el consejero jurídico de la presidencia sentado en la presentación? En fin, el presidente quiere una reforma de mano dura en materia de procuración de justicia. Pues yo creo que es algo que nos deberían de aclarar en el gobierno federal. Y tercero, muy importante, Pepe, ya prometieron que lo van a presentar el 1 de febrero. Esperemos que sea no en el México surrealista, sino en el México realista, y efectivamente sí lo presenten el 1 de febrero. Y la pregunta es si la facción de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores va a estar de acuerdo con una ley de mano dura, porque pues la izquierda en México siempre tuvo una defensa de los derechos humanos como parte, digamos, de su ideología de avanzar los derechos humanos, no de retroceder en los derechos humanos, Pepe. Entonces yo no sé si hay consenso dentro de la misma coalición gobernante de López Obrador para pasar una cosa así. Vamos a asumir que sí, que se vuelven a plegar y le entregan todo lo que quiere al gran líder de la nación, que para ellos es Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es ¿quién puede detener esto? Bueno, en la Cámara de Diputados sí tiene mayoría Morena y sus partidos satélites para cambiar la Constitución. Pero en el Senado no. En el Senado no. La mayoría calificada no la tiene. Exactamente. Y ahí viene una cosa muy interesante. Porque, digamos, si la oposición dice que no a estas reformas, ¿qué va a decir López Obrador? Yo intenté resolver el tema de la inseguridad pública, mandé mis reformas y me lo pararon los opositores en la Cámara de Senadores. Es decir, ya encontraría el chivo expiatorio perfecto para cargarle los 30 y tantos mil muertos. Déjame, te doy exactamente la cifra, Pepe, si me permites. Sí, aquí está. Fueron 34,000, perdón, aquí está la cifra exacta, 35,588. Exactamente. El año pasado, 2019, que rompió el récord del año más violento en México. ¿Se mide desde cuándo? Desde 1990. Pepe. 90, 97. No, desde 90 tenemos estadísticas desde 90, 97 empezó en fin, se cambió la metodología, pero mira. Desde 97 a la fecha, sí. Han pasado 20 y tantos años. 20 y tantos años y sí es el año más violento. Entonces, regreso al tema, Pepe. Sí, claro. Si la oposición le dice que no a López Obrador en el Senado, pues ya sabemos qué va a decir López Obrador, que por qué no hay buenos resultados en materia de seguridad. Pues porque la oposición lo bloqueó en el Senado las soluciones que él había mandado para resolver el tema de la inseguridad. Pero si la oposición dice, órale, va con esta reforma de mano dura, pues también, Pepe, se están poniendo un alacrán sobre la espalda,
porque el gobierno podría utilizar estas leyes de mano dura precisamente en contra de ellos, en contra de la oposición. Los podrían amenazar con estas nuevas disposiciones legales. De por sí están muertos de miedo con López Obrador, pues ahora estarían mucho más muertos de miedo, porque les estarían entregando unos instrumentos de un poder increíble a la Fiscalía y al Ejecutivo Federal para poderlos perseguir judicialmente, Pepe. Es un dilema muy duro que va a tener la oposición, y yo quiero ver qué es lo que hace la oposición. Si la oposición le entrega estos cambios al gobierno, creo que estaríamos cruzando una línea roja de un país que iba por la senda de la democracia liberal a una regresión autoritaria. Pero insisto, también me queda la duda si dentro de Morena existen los consensos para aprobar una reforma pues que podría haber sido apoyada por el PAN más derechista, por el Yunque, porque está diseñada precisamente para eso. Es una reforma, insisto, de mano dura, Pepe. Gracias, querido Leo. Gracias, querido Pepe. Como siempre, Leo Zuckerman, sus minutos de opinar.